El tema 2.7, la energía almacenada en un capacitor. Nosotros hasta este momento, ¿verdad? Hemos visto cómo obtener la capacitancia total de un arreglo, la carga o bien el voltaje partiendo de los datos que se tengan, ¿verdad? Que podemos sacar la capacitancia o bien la carga o bien la diferencia de potencial. Pero ahora vamos a obtener la energía que puede almacenar un capacitor. Antes de que se me olvide, no sé si ya vieron, por ahí ya tienen una tarea, ¿verdad? Se abrió hoy a las 12 de la noche, hoy a las 0 horas y se cierra mañana a las 23:53. Es un cuestionario, ¿verdad? Acerca de los capacitores, de los tipos de capacitores. Es un cuestionario que van a resolver ahí en la plataforma de Moodle. Y también tienen una tarea que se va a abrir mañana a las 0 horas y se cierra, me parece que el viernes a las 23:59. Ahí van a resolver unos ejercicios de capacitores de placas paralelas para que recuerden y estén pendientes de eso. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata esto. La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es exactamente igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo, es decir, para separar cargas opuestas y colocarlas en los diferentes conductores. Recuerden cuando nosotros empezamos a ver esta parte de lo que era la capacitancia, veíamos cómo funcionaba un capacitor, ¿verdad? Que cuando le aplicábamos una diferencia de potencial, las cargas, ¿verdad? Negativas circulaban hacia el borde positivo de la fuente y las cargas, luego las otras, ¿verdad? Se depositaban en la parte negativa, de tal manera que cuando salían electrones de uno de los conductores, esa placa quedaba cargada positivamente porque iba a tener ausencia de electrones o deficiencia de electrones, y por el otro lado, ¿verdad? La otra placa iba a tener una mayor cantidad de electrones. Entonces, para realizar todo eso, pues se requiere un trabajo. Entonces dice que la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es exactamente igual a la cantidad de trabajo requerido. Nosotros en la unidad pasada vimos que el trabajo y la energía potencial viene siendo algo semejante, ¿verdad? E incluso se expresan en las mismas unidades. Bueno, dice, cuando el capacitor se descarga, esta energía almacenada se recupera en forma de trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. Vamos a ver entonces cómo obtener la energía almacenada en un capacitor. Dice, podemos determinar la energía potencial U de un capacitor con carga mediante el cálculo del trabajo que se requiere para cargarlo. Ahora vamos a suponer esto. Vamos a suponer que cuando se carga el capacitor, la carga final es Q y la diferencia de potencial es delta V. Como ya sabemos, ¿verdad? De la definición de capacitancia podemos nosotros sacar esta relación. Por eso dice ahí, según la ecuación de la capacitancia se tiene lo siguiente. Ahora vamos a ver algo, ¿verdad? Esto es ya cuando el capacitor está en estado permanente, o sea, en estado ya de régimen permanente, eh, este, cuando ya terminó de cargarse. Pero vamos a ver ahora, vamos a ver, vamos a dejar claro esto, las letras mayúsculas, ¿verdad? Las vamos a considerar cuando ya el capacitor terminó de cargarse, tanto la carga como la capacitancia como el voltaje aplicado. Ahora vamos a utilizar otras letras minúsculas, ¿verdad? Para representar una etapa intermedia de la carga y de la diferencia de potencial que pudiera haber en una etapa intermedia del proceso de carga. Por eso dice lo siguiente, sean Q y B la carga y la diferencia de potencial respectivamente en una etapa intermedia del proceso de carga. Entonces, pues la diferencia de potencial va a seguir siendo la misma, nada más que la vamos a representar en términos de esta parte intermedia, ¿no? Q sobre C, para ello estamos utilizando literales minúsculas. Bueno, en esta etapa dice, el trabajo que se requiere para transferir un elemento adicional de carga de Q es este. Bueno, vamos a ver cómo se obtiene
el trabajo. Por ahí nosotros teníamos una ecuación que vimos anteriormente, ¿verdad? Y decíamos en la primera unidad que el trabajo era igual a quién, al voltaje por la carga. Bueno, vamos a ver a partir de esta representación gráfica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder obtener el trabajo? W necesario para incrementar la carga Q del capacitor desde 0 hasta un valor final. Por este lado, en esta gráfica podemos ver que tenemos en los dos ejes, ¿verdad? En el eje horizontal tenemos la carga, la magnitud de la carga se expresa, y en el eje vertical la diferencia de potencial. Porque nosotros sabemos que la capacitancia es fija, ¿verdad? Y si no se puede variar a menos de que sea un capacitor variable. Bueno, entonces vamos a ver cómo se realizaría el trabajo. Dice, el trabajo necesario para incrementar la carga Q desde 0 hasta un valor final Q se va a hacer de esta forma. Vamos a nosotros a hacer una integración con respecto, ¿verdad?, a esto, al eje horizontal. El trabajo sería de 0 a W, ¿verdad? Es como se pone de manera general. Pero ya sustituyendo los valores de acuerdo a la definición del trabajo que decíamos que era igual a voltaje por la carga, sustituimos entonces esto. Nosotros sabemos que voltaje en un capacitor es igual a la carga entre la capacitancia, y ahora la vamos a, a integrar con respecto a dW, que es la parte, aquí mismo va el trabajo. A medida de que se va haciendo, se va cargando el capacitor, a medida que entre más carga tiene el capacitor, mayor es el trabajo. Por eso es que lo estamos nosotros representando acá en este eje, ¿sí? Entre más carga, más trabajo. Por eso lo estamos integrando con respecto a dW. Bueno, entonces, si integramos, fíjense bien, con dW, ¿qué pasaría? A ver, no, aquí hay un error, permítame tantito. Esta la tuve que haber cambiado. Sorry. Esto aquí. Sí es, o sea, es, ¿cómo les diré? Es consecuencia una cosa de la otra. Entre mayor carga tenga un capacitor es porque se ha cargado más y mayor trabajo se requiere para cargarlo. No sé si quede claro esto. Un capacitor, ¿verdad? Si se carga poco es porque el trabajo que se le aplicó ahí fue poco, pero entre más carga tenga, mayor es el trabajo. O sea que el trabajo va en función de la carga. Puede estar representado aquí, pero aquí, ¿verdad? Para no hacernos bolas, voy a cambiar esta parte diferencial para que se integre con respecto al eje horizontal Q. Entonces observen bien aquí. Si estamos integrando con respecto a Q, la C es una constante y la podemos sacar fuera de la integración, y ya nos queda únicamente esta integral, la integral de Q por la diferencial de Q. No sé si recuerden la fórmula que estamos utilizando acá. Por ahí ustedes vieron, ¿verdad? Cuando llevaron cálculo integral, que cuando tengo la integral de x por la diferencial de x, ¿qué fórmula aplicamos? ¿Si recuerdan o no recuerdan? Pues aplicamos la fórmula de x a la n. Dice que va a ser igual a quién? A x a la n más 1. Entonces, bueno, antes de esto, ¿verdad? Aquí voy a poner la fórmula esta, la integral de x a la n por la diferencial de x. ¿Qué nos dice la fórmula? Que va a ser igual a quién? A n más 1 entre quién? N más 1 más c, ¿verdad? Cuando no tiene límite se le pone la c porque es la constante de integración, pero para nuestro caso que tiene límites, la c no estaría figurando. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a aplicar esta fórmula. Para nuestro caso el exponente es 1, por eso es que queda q cuadrada sobre 2, que es donde aparece este 2.
¿verdad? Ya el 2 se sacó fuera también para que no haya hay problemas a la hora de sustituir los límites y luego vamos a sustituir los límites. Acuérdense que cuando estamos nosotros también, este, ya hemos evaluado una integral, ya la hemos resuelto, perdón, y la vamos a evaluar con los límites correspondientes. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Se recuerdan? Se evalúa primeramente el límite superior y luego hay que restarle la evaluación del límite inferior. Entonces es lo que vamos a hacer acá, precisamente, ¿verdad? Al evaluar el límite de esta integral, ¿cómo quedaría? ¿Me podrían decir? Se los voy a desglosar acá por si les parece raro esto que estamos haciendo. Ya de antemano habíamos sacado el 1 sobre 2c como factor y ahora, ¿verdad? Vamos a tener que evaluar esto. Bueno, entonces vamos a aprovechar esta fórmula que acabo de poner aquí para indicar cómo se evalúan los límites, ¿verdad? Donde haya Q, vamos a sustituirla por Q mayúscula, ¿sí? Para el límite superior. Entonces nos quedaría Q al cuadrado. Y luego, ¿qué dice esta fórmula? Dice menos el límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 0 al cuadrado. Así quedaría. Esto, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que lo podemos simplificar de esta manera. Nos quedaría 1 sobre 2c por ¿quién? Por q al cuadrado, que es precisamente esto que tengo así, ¿verdad? Puede estar así o puedo poner esta q acá, es lo mismo. Entonces, ya una vez que nosotros hemos sustituido los límites, nos va a quedar esta forma de obtener el trabajo, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la energía potencial que nosotros vamos a emplear para ello, ¿ok? Bueno, entonces, ahora bien, nosotros también podemos representar esto de la manera siguiente. Aquí quisiera que ustedes tuvieran siempre presente en esta unidad la definición de capacitancia. Recuerden que la capacitancia es igual a ¿quién? A la carga, en este caso ya la carga final, sobre la diferencia de potencial. ¿Ok? Bueno, fíjense entonces aquí, el trabajo lo voy a escribir de esta forma. Q cuadrada por Q cuadrada se puede representar por Q, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la voy a separar, me quedaría Q sobre 2 y Q sobre C. De aquí nosotros podemos despejar, como ya lo hemos hecho, la diferencia de potencial. Si yo despejo la diferencia de potencial de aquí, ¿qué me queda? Pues me queda, ¿verdad? Q sobre quién. Este que está dividiendo pasa multiplicando y este que va a quedar multiplicando pasa dividiendo. Por esta razón, este término que tengo acá lo sustituí como delta B, que sería la diferencia de potencial. Es decir, el trabajo puede quedar de esta manera en función de la carga o bien en función de la diferencia de potencial. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita con lo que llevamos. Y fíjense ahora lo que estamos haciendo. Si yo de aquí despejo la carga, ¿verdad? De aquí despejo la carga ¿cómo quedaría? Pues la carga quedaría igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Esto es lo que voy a hacer aquí. Estas fueron una forma de representarlo. Esta es otra. Pero si aquí, ¿verdad? Sustituyo la carga por C por delta B, ¿qué me va a quedar? Pues ahora me queda C por delta B, me quedaría un medio de C por delta B al cuadrado, que sería otra manera de representar aquí el trabajo que, como les decía, es igual a la energía potencial, ¿verdad? La energía almacenada esta en un capacitor, la energía potencial eléctrica. Ahora bien, el trabajo lo vamos a relacionar con estas fórmulas, perdón, la energía potencial la vamos a relacionar con estas ecuaciones que calculamos. El trabajo es igual a la energía potencial y queda, una de ellas que tenemos es Q cuadrada sobre 2C. Otra de ellas es esta que sacamos aquí, un medio de Q por delta B, y la otra que acabamos de sacar, ¿verdad? Que es un medio de C por delta B, es la que aparece acá, como 2,17. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer.
Pre- es el mismo resultado, pero pues lo vamos a utilizarla dependiendo de los datos que nos dé el problema, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de que tenemos tres ecuaciones que van a dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Porque se están obteniendo precisamente de esta parte, que son estas relaciones de la definición de capacitancia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya esto prácticamente es la parte final de la unidad. Yo espero que ya tengan por ahí su este formulario, ¿verdad? Ahorita lo vamos a empezar a utilizar con las tareas y vamos a hacer este ejemplo que viene aquí donde vamos a aplicar esto que acabamos de ver. Fíjense bien. Este ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo 2.7. Es el ejercicio, no, es el 2.8, perdón. Es que fui modificando, como les anexé uno más. Es el ejemplo 2.8. Este y este se refiere al ejercicio 26-26 del libro de física, ¿verdad? De Serway. Ahí lo pueden encontrar en el capítulo 26. El problema es el número 26. Bueno, dice, la causa inmediata de muchos fallecimientos es la fibrilación ventricular, que son las contracciones no coordinadas del corazón. Una descarga eléctrica en la caja torácica puede causar una parálisis momentánea del músculo cardíaco, después de la cual, en ciertas ocasiones, el corazón vuelve a latir a su ritmo. Un desfibrilador, como el que aparece aquí en la figura 2663, es la figura del libro, ¿verdad? Este que tenemos aquí. Un desfibrilador, dice, aplica una fuerte descarga eléctrica de unos cuantos milisegundos de duración, o sea, es un pulso nada más. El dispositivo contiene un capacitor de varios microfaradios cargado a varios miles de volts. Los electrodos, conocidos como paletas y que tienen aproximadamente 8 centímetros y están recubiertos con una pasta conductora, se sujetan contra el pecho en ambos lados del corazón a fin de evitar daño al operador. Sus manijas se aíslan y cuando alerta a los demás oprime un botón en una de las paletas para descargar el capacitor en el pecho del paciente. Suponga, dice, que de un capacitor de 30 microfaradios se debe de suministrar una energía de 300 joules. ¿A qué diferencia de potencial deberá ser cargado? Entonces, vamos a ver cuál es el voltaje en este caso, porque nos dieron, ¿verdad?, la capacitancia del capacitor que lleva el desfibrilador y la energía a la cual se va a cargar. Ya ven, no sé si han visto ustedes la serie del Doctor House. Ahí sale mucho, se aplica mucho este aparato, ¿verdad?, el desfibrilador. Y lo que hace, como decía aquí, es parar cuando se aplica la descarga, dice, va a causar una parálisis momentánea del músculo cardíaco del corazón y después, dice, de la cual en ciertas ocasiones el corazón vuelve a latir. ¿Por qué se hace esto? Porque el corazón dice que tiene una contracciones no coordinadas, ¿verdad? O sea, está latiendo, pero está con una en fuera de sincronía. Entonces lo que se hace es con la aplicación de ese voltaje, de esa energía, es parar momentáneamente el músculo cardíaco y si Dios quiere, vuelve a latir, ¿verdad? Y ya cuando vuelve a latir, otra vez agarra su ritmo y quiere decir que ya la libró el paciente, ¿verdad?, que se le aplicó. Bueno, no sé si tengan alguna duda referente al problema, a los datos que nos dan. Nos dan una descripción bastante detallada, ¿verdad?, dónde se está aplicando y para qué sirve. ¿Alguna pregunta que tengan? No. Bueno, entonces, pues solamente son dos datos que nos dan, la capacitancia y ahora nos dan ¿quién?
la energía potencial U. ¿Y qué nos piden? La diferencia de potencial. Bueno, entonces es más el rollo, van a ver, que los cálculos que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a calcular la diferencia de potencial? Pues vamos a analizar las últimas ecuaciones que vimos aquí. ¿De dónde podríamos sacar la diferencia de potencial de estas tres ecuaciones? Díganme. ¿Cuál convendría utilizar? ¿La 2.15, la 2.16 o la 2.17? La 2.15, ¿están de acuerdo? La 2.15 no podría ser, ¿verdad? Porque no tenemos la carga. Chequen bien los datos. La 2.15, perdón, no podríamos utilizar porque no tenemos ni la carga ni la capacitancia. La 2.16 tenemos la energía potencial, pero no tenemos la carga. Solamente la 2.17, aquí sí tenemos, ¿verdad?, los dos datos que nos dieron, la energía potencial y la carga. Entonces de aquí vamos a despejar la diferencia de potencial. Ok, entonces cálculo de la diferencia de potencial, dice, para ello podemos aplicar la ecuación 2.17, que es esta. De esta ecuación se despeja la diferencia de potencial. Si saben despejar, ¿verdad? Porque me he encontrado luego personas que todavía no saben despejar. Este 2 lo paso para acá, me quedaría multiplicando, quedaría 2u. ¿Ok? Y ya de este lado que me quedó, C por delta B y esto está elevado al cuadrado. ¿Ok? Me estorba la C para despejar a delta B. Entonces a C pasaría como pasa, está multiplicando de este lado, como pasaría de este lado dividiendo. Entonces nos quedaría 2u sobre C. Y esto nos quedaría igual a ¿quién? A delta B elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces le damos la... Mande, perdón, sí. Sí, perdón. Entonces aquí, ¿verdad? Le damos la vuelta a la tortilla, es decir, esto es lo mismo que tener esto, ¿no? Esto. ¿Cómo quitamos el cuadrado de aquí? Pues tenemos que aplicar, ¿verdad? Ahora esto, tenemos que aplicar aquí, raíz cuadrada aquí, así, ¿verdad? Aquí le pueden poner raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá, ¿no? Ahí está. La raíz cuadrada de delta B al cuadrado, ¿qué me queda? Pues me queda delta B y lo demás ya queda en términos de ¿quién? De la raíz, que es precisamente esto que tengo aquí. Lo único que tenemos que hacer a continuación es sustituir los datos. Aquí le saqué el valor directo, ¿verdad? Podemos sustituir datos, ustedes ya saben cómo hacerlo, ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones mediante este comando. Ya ahí está, ¿verdad? La energía potencial que me daba el dato, la capacitancia del capacitor, y le ponemos simplemente igual y ya tenemos entonces que el trancazo que va a recibir ahí el corazón de ese paciente serían de 4.472. Por eso, ¿verdad? Cuando se activa el desfibrilador, que hace, solamente se queda la persona que lo va a operar, ¿verdad? Luego dicen, apártense, quítense, porque se imaginan un trancazo de 4.472 volts, posiblemente revivan al que se está muriendo, pero maten al otro que está cerca de ahí, ¿no? Entonces, es muy fácil aplicar esta ecuación, ¿verdad? Son problemas muy sencillos. No sé si tengan alguna duda con esto, con lo que hicimos ahorita. Muy bien, entonces, ayer no me acuerdo si a ustedes les di la información de la evaluación docente. ¿Sí platiqué con ustedes de eso o no? Ok, entonces les recomiendo, ¿verdad?, que no se les olvide a partir de hoy hasta el 18 de diciembre, el día que ustedes consideren que tengan tiempo, háganla por favor para que de esa manera no vayan a incurrir en ninguna sanción económica que dice ahí, ¿verdad? Yo no sé cuánto les vayan a cobrar o no. Lo que sí sé es que luego, cuando no lo hacen, tienen problemas para inscribirse en el otro semestre, entonces no pierdan tiempo ahí. Bueno, pues aquí con esto terminamos la segunda unidad
No sé si hay alguna duda con esto. Ya toda la información la tienen, creo que ayer les dije, sí, ayer o antier, no me acuerdo cuándo le subí, pero ya está toda la información de esta unidad, todos los problemas. Solamente falta esta parte que ahorita la voy a subir, pero ya todo prácticamente está, ¿ok? Bueno, entonces si no hay dudas, la vamos a dejar aquí para que se pongan a hacer las tareas y ya mañana, si Dios quiere, iniciamos con la unidad número 3, que es electrodinámica. Nosotros en la primera unidad vimos electrostática, que es las cargas, ¿verdad?, en reposo. Pero ahora vamos a ver electrodinámica, donde las cargas tienen movimiento, ¿verdad? Donde ya cuando empieza a circular electrones se forma un flujo que se le llama corriente eléctrica. Bueno, ¿dudas? Si no hay dudas, pues aquí lo vamos a dejar.